Me llamo Mauricio Emanuel Ontiveros Briones y soy profesor universitario. La primera vez que me acerqué a los idiomas, pues sinceramente casi no la recuerdo porque yo empecé siempre en escuelas que eran internacionales, entonces el español y el inglés crecieron para mí desde un inicio, desde que tengo recuerdos. Entonces, sinceramente, siempre he convivido con ellos. Recuerdo a mi abuelo hablarme en francés también cuando era yo un niño. Entonces, siempre tuve esa oportunidad. A Dios gracias también tuve la oportunidad de los asociados de mi abuelo, que también eran extranjeros, de convivir con ellos, principalmente canadienses, que me hablaban tanto en inglés como también me enseñaban un poquito de francés. Y escuchaba yo, obviamente, la ópera, que me gustaba muchísimo desde niño, y en mi familia siempre nos han gustado las artes, entonces el italiano también estuvo presente en mi vida desde muy temprano. En general, tuve la fortuna de asistir también, como les decía, a estas escuelas internacionales y escuchar a los padres de mis amigos que hablaban en sus lenguas nativas también me formó, aunque no entendiera yo qué era lo que estaban diciendo al 100%, también siempre tuve ese contacto. Cuando yo llegué al centro de idiomas, yo estaba realmente terminando ya la carrera, ya era yo nada más un tesista, ya hablaba yo pues español, inglés y también francés, porque lo estudié el francés también desde la secundaria. Y durante toda la carrera había yo ya hecho un intercambio también en Francia, había yo vivido en París, entonces eso había incluido muchísima más gente de distintos orígenes que me hablan en idiomas distintos. Y para mantener obviamente yo la comunicación con mis amigos, y también conocer mejor sus culturas y al mismo tiempo poder disfrutar de más cosas que leer, de más cosas que escuchar, pues decidí justamente con el tiempo que tenía yo libre, meterme a los cursos sabatinos que ofrecía el SEI. Las expectativas pues obviamente eran muy altas. Yo sabía que era la mejor escuela de idiomas de América Latina por la cantidad de alumnos que se recibían y también la cantidad de idiomas tan distintos que se podían impartir. No había otro lugar en todo nuestro querida América Latina que pudiera ofrecerme algo así. Sabía yo que el nivel era muy alto también, que era un centro certificador de distintas pruebas internacionales, eh, pues avaladas obviamente no nada más por los Estados Unidos, sino también por la Unión Europea, Canadá, Australia, etcétera. Entonces sabía también que tenía y gozaba de muchísimo prestigio, no nada más aquí en la zona de Ciudad Satélite y alrededores, sino realmente a nivel internacional. Entonces sabía también que era muy difícil entrar, especialmente para inglés, por los cupos. Como yo pedí un idioma distinto al inglés y lenguas poco habladas en ese sentido, empecé con sueco al mismo tiempo que italiano. Fue para mí algo que me impulsó muchísimo a decir sí, qué bueno que me tomaron. He de decir también que tiene una parte personal. Mis papás estudiaron también en la UNAM. Mi mamá fue una de las primeras generaciones que hubo de arquitectura aquí mismo en Acatlán. Y mi papá estudió en Iztacala, pero no tenía centro de idiomas, entonces había estudiado también aquí en el CEI de Acatlán, las primeras generaciones en los años 70. Y quise yo retomar justamente lo que mis papás no habían alcanzado a terminar. Mi papá había dejado el italiano a medio concluir, se le hizo un poquito difícil, también obviamente lo que la carrera le exigía, pues ya no daba para estudiar otras lenguas. Y también mi mamá había dejado el alemán a la mitad, entonces yo dije, bueno, retomo el italiano, me interesaba mucho el sueco, que era una de las únicas 3 escuelas en el país que daba sueco, la otra siendo obviamente la ENALT, que en aquella época se llamaba el CELE. Entonces, pues tenía yo la oportunidad de tener una lengua tan especial, ¿no? Y de haber tenido unos profesores sinceramente increíbles. Dios tenga en su gloria, obviamente, y en buen descanso a nuestro querido Jan, quien falleció hace apenas 2 años y era el titular de sueco. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Fue fantástico, fue maravilloso. Las expectativas muy altas y definitivamente no me desilusionaron de ninguna forma. El tiempo es siempre perfecto para aprender. Mientras estés vivo, vas a seguir aprendiendo muchísimas cosas. Y los idiomas son parte de ello. Entonces, hay una creencia muy tonta y muy falsa, sinceramente, que es creer que solamente los niños pueden aprender idiomas y llegarlos a dominar. Yo he visto muchísimos casos de éxito en los cuales gente que empezó siendo ya adulto mayor logró un excelente nivel en idioma y sinceramente parecían hasta nativos. Entonces es muy falso eso de que no, pues ya se me pasó el tiempo. No, ¿cuándo es el tiempo correcto? Cuando tú lo sientes. Ese es el tiempo más correcto. A mí me impulsaba, pues, el que ya hablaba otros idiomas, eso sí, definitivamente ayuda, pero también me ayudaba muchísimo la motivación, y esa es la segunda parte de tu respuesta. La motivación es fundamental y la motivación es algo tremendamente personal. He visto muchísimos casos en donde la motivación ha sido desde me quiero titular cuando son muy jóvenes y se saben que es una de las obligaciones, otra es me quiero mudar al extranjero, otra gran motivación es quiero conocer tal país porque siempre he soñado con él y siento que me tengo que integrar porque hay algo que me llama de esa tierra y es muy cierto. Otra gran idea es, pues,
justamente el amor. Conoces a una pareja que viene de otro país y decides que quieres, por un acto de amor, aprender a hablar en su idioma, y también esa pareja puede querer aprender el tuyo. Entonces, se compagina muy, 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 muy bien. Otra de las grandes motivaciones es totalmente válida, evidentemente. Quiero un mejor empleo y pues está en una compañía extranjera o dentro de mi propia compañía o agencia gubernamental, organización, me están pidiendo un nivel avanzado de cierta lengua, está ahí. También por emprendimientos que se llegan a tener, pues bueno, si los asociados van a ser de otra tierra, hay que aprender también sus idiomas y todas sus costumbres. Y creo que es eso, encontrar la motivación es algo muy personal, puede ser múltiple esa motivación, lo importante es no perderla. He conocido también tristemente a gente que, por ejemplo, con lo que hablábamos de la pareja, ha dejado el idioma en cuanto termina la relación, como gente que dice, quizás no era la persona, pero el país me fascinó y su cultura me fascinó y deciden continuar. Como también tristemente gente que nada más lo hace para poderse titular y que tenía un excelente historial para poder llegar a niveles altísimos de la lengua y dicen, como ya cumplí con esto, ya no continúo, cuando realmente podrían haber mejorado sus perspectivas en muchísimos sentidos si hubieran continuado. Entonces, mi consejo para toda la gente es encuentra tu motivación y es muy válida la que tú tengas. En el caso, por ejemplo, del sueco, de decirte que era muy interesante porque había gente que lo hacía por el arte. Les gusta muchísimo el metal sueco. Entonces tenías al que le gustaba justamente hablar de Escandinavia y que si los paisajes, mezclaba con gente que se iba a vivir a Suecia porque les ofrecían un muy buen trabajo en grandes marcas de allá, como también encontrabas a la gente que lo hacía por el arte, porque le gustaba el metal sueco. Entonces, hace también parte de la magia del Serie de Catlán, conoces a gente de lo más diverso y todos estamos unidos por esa motivación que es lograr un altísimo nivel en la lengua y lograr cumplir un sueño. Entonces, es un trato muy válido, tú me ayudas, yo te ayudo, vamos a practicar el uno con el otro y con eso nos estamos ayudando a realizar nuestros sueños. Como les decía, me gusta mucho el arte, entonces hay piezas que no se traducen o que uno encuentra que la traducción no es realmente de buena calidad y que el autor quería decir otra cosa. O escuchar música en otros idiomas es algo increíble. Tiene su desventaja, sinceramente. ¿Cuál es esta desventaja? Es el que a veces la otra persona no va a entender el idioma, entonces quizás no le llegue a interesar lo que tú le estás diciendo, pero tiene una gran ventaja, conoces gente. Entonces, a través de ello he podido conocer a gente interesantísima de todas partes del mundo. Cada uno de los idiomas me ha abierto muchísimas puertas. Una de las experiencias más extrañas que he llegado a tener con esto de los idiomas es ocupar un idioma que en cierta tierra no se esperaría que lo ocuparas, pero que te abre puertas. Me tocó estar de viaje justamente en los países bálticos y durante una noche tuve que hacer conversación con la otra pasajera que estaba justamente en el camión que estaba yo tomando, que cruzaba todos estos países, y ella venía justamente de uno de estos países bálticos, pero trabajaba en Italia. No teníamos otro medio de comunicación que no fuera el italiano. Entonces, fue una conversación interesantísima en italiano en los países bálticos, un lugar totalmente alejado de Italia. Otra de ellas fue, por ejemplo, estando en Polonia, yo necesitaba hacer unas compras, la persona no entendía inglés, no entendía español, y me dijo que hacía muchos años había estudiado francés, en un francés muy quebrado, me lo alcanzó a decir, y a través de eso pude yo conocer a esta persona, me ayudó con las compras y también me dio muchísimos tips de viajes. Entonces le agradecí muchísimo. Francés en Polonia, imagínense. Puedo comentarles una experiencia muy breve, pero que a mí me marcó sinceramente. A mí me tocó estar en Francia el día de los atentados del 14 de julio del año 2016. Acaban de suceder, yo estaba en el metro, me bajé y había un inmigrante que quería pasar justamente el metro, yo venía con maletas, acepté, y nos estaban esperando del otro lado de la valla porque ya sabían quiénes estábamos, justamente los policías. Se lanzaron 5 personas contra esta persona y solamente una contra mí. La persona que se lanza pues, a hablar conmigo y a decirme que por qué estoy a horas en donde no debería yo de estar en una situación tan peligrosa y que era yo sospechoso por hacerlo sin saber, eh, se sorprendió muchísimo porque yo le empecé a hablar en francés cuando me estaba hablando justamente él. Entonces me dijo que de dónde era yo, dije que mexicano y entonces cambió toda su carrera. ¿Por qué un mexicano habla francés? Pues porque he vivido en Francia. Y eso lo predispuso, hizo señales a los demás policías de que yo no era un peligro y fue tan amable que incluso me llevó hasta donde yo tenía que estar sin costo alguno. Me dice, ya no hay más trenes, ya no hay transportes por seguridad. Si usted lo encuentra conveniente, yo lo puedo llevar directamente a donde usted necesita en toda seguridad. Entonces, el haber hablado el idioma justamente abrió a que no me consideraran de ninguna forma un elemento peligroso y también a que más bien quisieran protegerme y ayudarme, cosa que hicieron y hasta me dieron su teléfono por si necesitaba yo cualquier cosa.
Pues obviamente los Estados Unidos y el inglés son un caso claro. La maestría también la hice yo en Inglaterra, entonces ahí está el inglés. Viví también en Francia, ahí está el caso del francés. Por cuestiones justamente de ir con amigos y de conocer el país, pues también estuve en Italia hablando italiano. También, obviamente, tanto sin hablar sueco como ya hablando sueco, he visitado Suecia en varias ocasiones. Me ha abierto también muchísimas oportunidades el estar justamente hablando en portugués. Muchísima gente en Portugal. Siempre he querido ir a conocer Brasil, ya se dará la oportunidad. Y ¿qué otro idioma me falta de los que hablo? Bueno, en Alemania sí he ido. Confieso que no lo he hecho ya sabiendo hablar alemán fluidamente. Sí lo hice sabiendo las bases, sí me ayudó. Bueno, será una experiencia increíble ya con la fluidez que tengo en la actualidad, poder estar en Alemania, también en Austria, que me gusta muchísimo. Se vive de una manera distinta cuando sí hablas el idioma local y cuando no. Entonces quiero tener esas dos oportunidades. Quién sabe, quizás un día regrese porque he estado en Rusia. Me ayudó mucho el inglés, sinceramente, a pesar de que no son muchos los que lo hablan por allá, a poderme desenvolver sin mayor problema estando de vacaciones. Pues ojalá un día aprenda ruso y bueno, pueda disfrutar incluso más en mis viajes por allá. Ojalá sirva de motivación y que la gente deje de tener ese miedo, creer que el idioma es difícil. No, lo que es difícil es romper el hielo y decir, quiero aprender y me voy a poner las pilas para hacerlo. Esa es la parte más difícil. Una vez que tienes tu motivación, el idioma vendrá solo. No voy a decirles que es un camino de rosas porque no. Cada idioma tiene su propia personalidad y siendo hablantes del español o del inglés como nativos, distintos idiomas son muchísimo más sencillos por parecerse gramaticalmente o en vocabulario que otros, pero todos y cada uno son fundamentales para comprender no nada más al mundo, sino para comprenderse uno mismo. Cuando uno está aprendiendo un idioma, uno empieza a darse cuenta de cómo la sociedad lo condicionó a uno en ciertas formas y cómo es cierta esa parte filosófica que nos decía Wittgenstein, justamente un gran filósofo austriaco, que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro idioma. Si yo no tengo manera de expresar lo que tengo adentro, a través del idioma, lamentablemente el resto de la gente no lo conocerá y quizás yo mismo no sepa cómo identificar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Entonces, salir a otros idiomas te ayuda a expandir esas fronteras y te ayuda a ti mismo a conocerte mejor. Entonces, también puede ser una gran fuente de motivación decir, quiero ver cómo el español o el inglés me condicionaron y quiero encontrar esa libertad a través de otras lenguas. Y créanme que se encuentra, uno lo encuentra. Le agradezco mucho en ese sentido a Acatlán y en especial al SEI, que no nada más fueron gramáticas, fonéticas y aprender a conjugar perfectamente o a escribir perfectamente. No, también se preocupaban muchísimo en mi tiempo y definitivamente lo siguen haciendo en enseñarnos las culturas de los países que lo hablaban. Dentro de las tradiciones que tiene Acatlán y que yo recuerdo con un especial cariño es cuando los profesores de cada departamento se ponen a cocinar la cocina tradicional y la venden a un módico precio a los estudiantes. Ese tipo de ferias de comida, bueno, que soy glotón, sinceramente me fascinaban. Otra de las cosas que me gustaba muchísimo es el que también relacionado con la cocina tuvimos una excelente profesora de italiano, ya se retiró, y ella tenía por tradición cada semestre, una o dos veces, llevarnos a la cocina de aquí mismo, del SEI, a hacer las recetas típicas italianas. Aprendimos mucho a través de ello. Una de las tradiciones que me gustaría que no se perdiera, no la hace directamente el SEI, la hacen los estudiantes, es al finalizar el semestre, al menos en los cursos sabatinos, nos vamos todo el grupo a un restaurante típico de alguno de los países que hablan la lengua, como lengua oficial. Entonces me fascinaba salir, obviamente, a las espadas brasileñas con mis compañeros de portugués, también ir a la casa portuguesa. Nos gustaba muchísimo también la comida alemana e íbamos a la Ciudad de México, al Selva Negra, a disfrutar muchísimo por allá. También aquí al chalet suizo, a aprender de la cultura suiza. Y, definitivamente les gustaba muchísimo a los de los restaurantes cuando se enteraban que eran los estudiantes de Acatlán, de idiomas, y se acercaban los meseros también, a veces hasta los dueños, a explicarnos más de la cultura a través de esa tradición que teníamos para cerrar cursos. Ojalá nunca se pierda. Yo sé que a veces la economía estudiantil, ya sea uno chico o grande, no favorece, pero definitivamente hacer esa pequeña inversión y pasar un buen rato con tus compañeros y amigos, porque se van haciendo unas amistades muy profundas aquí en el SEI, afuera de los muros del SEI y llevar esa cultura adelante es algo fantástico. Me gusta muchísimo cuando se ponen también las ferias de canto y que bueno, a pesar de que yo soy muy desentonado, cantar alguna que otra cancioncita es divertidísimo y enseñarles a los demás cómo suena ese idioma y por qué sueñas con ese país y con esa cultura. Y a veces eso también ayuda a encontrar la motivación. Como les decía yo, la música o leer un cómic puede ayudarte muchísimo. Algo que hay que agradecerle también a Catlán y obviamente a ese tipo de profesores es tenemos también muchos profesores que son hablantes nativos. Algunos están de paso y México será su hogar nada más por algunos años.
otros decidieron quedarse aquí. Todos ellos nos ayudan muchísimo a entender esa cultura. También hay que agradecerle a los profesores mexicanos que han tenido esa oportunidad de vivir en el extranjero y que enseñan esa lengua, definitivamente a que nos digan, tú como mexicano probablemente encontrarás esto interesante y a mí me tocó vivirlo. También como nos comparten esa cultura histórica que a ellos les tocó vivir. Me tocaron varios profesores que vivieron en Europa antes de 1989 y nos comentan de cosas que hoy en día ya no existen, pero que son interesantísimas, ¿no? Como visitar los países de la Europa comunista, definitivamente, pues es una experiencia histórica que no nos tocará, pero que a Dios gracias a ellos nos contan cómo fue. También aquellos que vivieron en lugares lejanísimos de Asia, que vivieron también en África, y tener ese tipo de profesores es impresionante. Cómo te enseñan también que un idioma no nada más está limitado a la tierra en donde se produjo ese idioma, sino que, por ejemplo, en el caso del francés, África nos ofrece una cantidad infinita de posibilidades y que lamentablemente en México, si no estás en un lugar como el SEI, lamentablemente no vas a enterarte de la existencia de ello. Entonces, quizás ahí está tu destino. Ven y conoce. Creo que los estudiantes de la UNAM tienen que ser tremendamente agradecidos de lo que está haciendo la UNAM, de lo que está haciendo Acatlán y de lo que está haciendo el Estado mexicano y también de sus compatriotas. Porque les recuerdo que todo esto se paga con el dinero que todos pagamos en nuestros impuestos. Entonces, ser estudiante de la UNAM que tiene ese derecho a estudiar estos idiomas extranjeros es una oportunidad que pocas veces en la vida se da, no nada más en México, sino también en el extranjero. El costo que tiene para otras personas, a pesar de que existe, tiene muchísimos descuentos para los trabajadores de la UNAM, para los egresados, también lo tiene para aquellos que pues ya se jubilaron justamente de aquí, entonces es un costo excesivamente módico, sinceramente. En cuanto al costo para la comunidad externa, sí, evidentemente es muchísimo más alto que con el resto de la comunidad que hacemos el SEI, pero cuando uno ve ese costo, uno tiene que entender que hay dos partes, una parte oculta y una parte que está siempre a la luz. La que está siempre a la luz, pues sí, es ese dinero que se va a invertir en una pequeña colegiatura. Decirles que es muy módica, sinceramente, en la actualidad, en comparación con lo que son otros centros, como ustedes bien lo dicen. Pero la parte oculta es el esfuerzo. Y en eso sí, todos los miembros de la comunidad tenemos que hacer el mismo esfuerzo por poder aprender ese idioma. No es nada más pagar para obtener una calificación. Aquí en la UNAM y en el resto de las universidades de México, a Dios gracias, no vendemos títulos, no vendemos certificaciones. Todos somos bastante honestos en ese sentido aquí en México. Entonces, si no haces tu trabajo, lo siento mucho, no vas a progresar. Y la única forma es con muchísimo, muchísimo esfuerzo. Venir aquí cada sábado y estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tomar una hora de comida y luego estar de las 2 a las 6 de la tarde, definitivamente es un gran esfuerzo, tanto de concentración como de estar activo y como de estar escuchando a tus compañeros, a tus profesores y tratar de sacar todo el jugo posible de las interacciones que tienes con todos ellos, porque todos van a apoyar y eso es una parte bellísima que tiene el SEI y los centros de idiomas en general. Otra de las cosas que también se tiene que hacer dentro de ese esfuerzo es esa constancia. No basta con un solo curso y evidentemente vas a dedicar varios años de tu vida para lograr un buen nivel en el idioma. Eso puede variar de cada uno de los idiomas y cuál sea tu idioma nativo. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Otro de los costos que tiene es definitivamente sí, no es nada más pagarse, como decimos, un semestre, hay que pagar varios, van sumando. Es una inversión importante, pero es una inversión que por muchísimo reditúa y reditúa de muchísimas formas. La más evidente, pues bueno, te ayuda a encontrar trabajo, y un buen trabajo, bien pagado. Siento mucho decirlo, pero bueno, como cada día somos más los que tenemos título universitario, a Dios gracias, y también más los que hablamos, pues en cierto nivel, alguna otra lengua extranjera, además del español, el mercado, pues obviamente encuentra más gente que puede ocupar tu puesto. Pero un tercero, un cuarto idioma, definitivamente hacen la diferencia. Ayuda también a aquellos que quieran continuar con una carrera académica o que quieran continuar con sus estudios. Las universidades te van a tomar, obviamente, si hablas más idiomas y si estás más abierto al mundo. Puede redituar en una beca, que obviamente, pues, la que yo tuve en su momento del CONACYT era una beca que me pagó absolutamente todo, todo, todos los gastos de irme a vivir a Inglaterra. Entonces, por mucho, mi inversión en idiomas redituó en que me dieran este tipo de becas. La forma del empleo, como les decía, les puede redituar, pero hay otras formas en que te reditúa y que es más valioso que el dinero, sinceramente. Conocer amigos, conocer también a gente importantísima en las áreas de la ciencia o de la tecnología en los que tú te desarrolles o en humanidades o sea en arte, definitivamente es una experiencia única y poderles hablar y comprender todo lo que te están diciendo y que te abre eso, muchas puertas y también un gran conocimiento y también te toca el corazón y a veces el alma, también definitivamente es una parte que el dinero jamás va a poder comprar. Entonces, sinceramente, es nada lo que se paga a cambio de ello.
Vamos a una parte un poco más personal. Sí, tener pues, relaciones sentimentales y también de amistad con gente de diversos países que quizás no habla tu lengua nativa, pero tú sí hablas su lengua o tienen una lengua en común a pesar de que los dos no hablen la lengua nativa, es algo que nunca, nunca, nunca el dinero va a poder compensar, ni tampoco el esfuerzo. Entonces, reditúa de una forma increíble en muchísimos campos. Yo les diría, hagan la inversión y háganla por ustedes, no nada más por obtener un mejor trabajo, no nada más por irse a estudiar al extranjero, no nada más por perseguir cierto tipo de carrera, sino porque las conexiones que se hacen definitivamente duran por el resto de la vida. Lo primero que les diría es, ¿dónde está el miedo? ¿Por qué? El miedo siempre tiene alguna causa. Entonces, casi, casi aprendan lo básico de la psicología, la cura está dentro de ti mismo. Entonces, ve y dime cuál es tu miedo, cuál es. Una vez que identificas ese miedo que te impide avanzar, lo puedes tratar muy rápidamente y puedes buscar ayuda. Entonces, a veces es el miedo a que se burlen de ti por cómo pronuncias o cómo escribes. Sinceramente, son los miedos más tontos. Nadie tiene por qué burlarse de ti. Acuérdense, te rejuvenece el aprender un idioma, vuelves a ser un niño de 2 años en ese sentido. Entonces, nadie se burla de alguien que está aprendiendo una lengua. Es un paso natural, es ser un ser humano. Entonces, ese miedo por la ventana, sinceramente. Hay quien dice: "No, es que no encuentro el tiempo". Y el tiempo siempre está ahí. Simple y sencillamente admínistralo, y si es tu prioridad, vas a encontrar tiempo para lo que tú quieras. También, que sea tu prioridad aprender el idioma y abrirte a tus sueños. Suena duro, pero es cierto. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Le gusta lo poco que tiene cuando está viendo que junto hay unas riquezas, que solamente tiene que soltar lo que tiene para ir por esas riquezas. Y el idioma es así. ¿A qué le tienes miedo? A cumplir tus sueños. ¿Qué es tan malo de cumplir un sueño, sinceramente? No es una pesadilla, por algo es un sueño. Y otra de las cosas que le puedo decir a alguien que dice, bueno, no me animo, no me animo, a veces es justamente ese miedo de ya soy muy viejo, quizás mi capacidad no da para ello. La única forma de saber si tienes la capacidad o no es intentándolo. Y eso es lo que define a mucha gente. Habrá gente muy capaz, pero que tiene miedo y se pone los palos en las ruedas ellos mismos. Sé diferente. Sé la persona que no se pone los palos en las ruedas. Ve por tus sueños, cúmplelos. No importa la edad que tengas. No importa tampoco de dónde vengas. Al menos aquí en Acatlán, todo el mundo te hace sentir bienvenido, todo el mundo sabe que eres miembro de la comunidad y sabes tú, al recibir tan buen trato, que tú también tienes que tratar bien a los demás y tienes que hacerlos sentir miembros. Entonces, nadie nos paga por esto, lo hacemos por gusto y adelante, vayan por ello. Otra de las cosas que les puedo decir es, no tengas miedo de divertirte. Lo primero que me decía mi papá, justamente cuando venía yo los sábados, siendo yo tan joven, era, ve y diviértete. No me pedía que trajera yo buenas notas, a diferencia de cuando estaba en la universidad o en cualquier otra de las partes educativas, simple y sencillamente me pedía, ve y diviértete, porque sabía que este era mi gusto. Sabía que esto me ayudaba a profundizar mis vínculos con todos estos amigos que tenía yo, a mejorar mi futuro, tanto académico como profesional, y a ser yo misma. Entonces, agradezco mucho ese consejo que me daba mi papá. Cada sábado por la mañana se levantaba solamente para decirme eso, muy temprano en la mañana, a decirme, ve y diviértete. Entonces, vengan y diviértanse, sean quienes ustedes son. Puede ser que algunas veces decimos, soy un raro por querer aprender sueco, soy un raro por querer aprender turco, soy un raro porque estoy viendo el anime o porque estoy viendo el coreano, soy un raro porque me gusta la cultura francesa, soy un raro porque me gusta pues las culturas alemanas, o porque me gusta el portugués, porque sueño con Portugal o porque sueño con Brasil. Sí, quizás los demás no comparten tus gustos, pero es porque no has conocido a esa gente que también es parte de la comunidad, que conoce tus gustos y que dice, yo te puedo recomendar la buena serie, yo te puedo recomendar una película excelsa, te puedo recomendar la música, te puedo recomendar que vayamos a tal festival que solo los que conocen saben que está aquí, o te puedo realmente impulsar a que hagamos un pequeño ahorro y nos vamos en unas vacaciones a conocer el país que tanto nos llama la atención, ¿no? Entonces, creo que es eso, no le tengan miedo a los idiomas, no le tengan miedo al éxito, no le tengan miedo tampoco a cumplir sus sueños, no se pongan los palos sobre las ruedas. Y lo que les puedo decir es, quien tiene la motivación y no la suelta, se aferra a ella, completa ese sueño y completa el idioma. Y al final, como dirían, pues la vista desde una montaña que te ha costado tanto subir es impresionante y es uno de los mejores regalos que te da la vida. Este es un viaje, sinceramente, muy personal, muy intelectual que se hace al aprender un idioma, pero el resultado es muy similar a estar en la cumbre de la montaña y decir: "Ya estoy aquí". También el sentirse miembro de otras comunidades, que son las de los países que los hablan, sinceramente se siente muy bien cuando dicen: "Tú eres diferente, tú eres como nosotros", a pesar de haber nacido en otra tierra. Perdón por la expresión, pero es muy cierta la frase de: "Los mexicanos nacemos en donde nos da la gana".
Pues lo mismo los extranjeros, te aceptan, dicen: "Habrás nacido allá y te habrás criado allá, pero eres uno de los nuestros". Entonces, poder romper esa barrera y encontrar que somos seres humanos y sentirse miembro de otros grupos es una de las mejores experiencias de la vida. ¿Por qué negarse a ello? Ha sido un placer y un verdadero honor. Muchísimas gracias. Y otros 50 años, 100 años más al CEID Acatlán y Acatlán mismos. Lo merecen. Continúen con el buen trabajo que han hecho estas 5 décadas. Sé que no me van a defraudar, así como no me defraudaron cuando entré a estudiar aquí hace más de 15 años.